Bueno, normalmente cuando visualizamos el concepto de ingeniería, la mente salta casi por instinto a la acción de construir. Claro, lo típico. O sea, pensamos en grúas levantando vigas, hormigón fraguando, soldaduras uniendo planchas de acero. Es una perspectiva, digamos, puramente aditiva. Ensamblar piezas para erigir algo que antes no existía. Exacto. Pero nuestra misión de hoy, en este análisis en profundidad, es entender una revolución invisible, el entramado que permite que los aviones vuelen, que los puentes soporten peso y que las prótesis médicas no fallen. Y para lograrlo, hoy nos basamos en unas fuentes muy concretas. Vamos a analizar notas técnicas y conceptos clave de ingeniería avanzada centrados en el análisis de elementos finitos, o FA por sus siglas en inglés. Y antes de meter las manos en la masa, hay que aclarar algo fundamental para quienes nos escuchan. Sí, es importante señalar que aquí no estamos respaldando ningún producto o paquete de software comercial específico. Nuestro objetivo es explorar de forma totalmente imparcial los hechos científicos y matemáticos documentados en el material que tenemos. Eso es. Y para arrancar quiero destruir un mito. El gancho de hoy es que, aunque pensemos en la ingeniería como el acto de construir, durante mucho tiempo consistió principalmente en romper cosas. Romperlas a conciencia, además. Totalmente. Para ver cómo funcionaban. Así que, para entender la magnitud de esta tecnología del FEA hoy en día, primero hay que mirar hacia atrás. A ver, es que hay que ver lo rudo que era el proceso de diseño en el pasado. Antes, la única forma de saber si un puente se iba a caer o si una prótesis de cadera fallaría era literalmente construir prototipos físicos y destrozarlos en un laboratorio. ¡Qué locura! Vale, vamos a desgranar esto un poco. Si volvemos a esa etapa, estamos diciendo que la ingeniería antigua era básicamente jugar a los bloques a gran escala y cruzar los dedos hasta que algo se rompiera. Lo fascinante aquí es comprender el límite real de las herramientas que tenían. Los ingenieros contaban con mecánica analítica, o sea, fórmulas cerradas, las ecuaciones de Euler-Bernoulli para vigas, teoría de la elasticidad clásica. Fórmulas de pizarra, digamos. Exacto. El problema de la matemática analítica es que funciona a la perfección, pero solo para geometrías simples. Un cilindro perfecto, una placa plana. Claro, cosas que no existen en abundancia en el mundo real. Ahí le has dado. En el instante en que introduces una geometría caótica, como una turbina con álabes curvos o un chasis con agujeros de aligeramiento, esas ecuaciones se vuelven irresolubles. Entonces, la única salida era fabricar la pieza, meterla en una prensa hidráulica y hacerla a pedazos. Y eso generaba un ciclo lentísimo y carísimo. Si la pieza fallaba, añadían más material por si acaso y repetían el ensayo. El famoso prueba y error. Sí, lo que dio lugar al uso masivo del factor de seguridad, que en la época llamaban irónicamente el factor de ignorancia. Madre mía, el factor de ignorancia. Ante la incapacidad de calcular las tensiones exactas, pues sobredimensionaban todo. Las estructuras eran mucho más masivas y pesadas de lo necesario. Un lujo que en industrias como la aeroespacial evidentemente no te puedes permitir. Claro, cada kilo extra cuesta una fortuna en combustible. Y aquí es donde el análisis de elementos finitos dio el gran salto evolutivo. Permitió a la ingeniería dejar de depender de la destrucción para predecir matemáticamente el futuro. Y si ya no rompemos cosas físicamente, la gran pregunta es, ¿cómo logramos predecir exactamente cuándo se van a romper? Y según nuestras fuentes, la respuesta está en traducir la materia a números mediante la discretización. Ese es el concepto clave, la discretización. Como el ordenador no puede resolver una ecuación continua para la forma completa de un fémur o un ala de avión, divide ese objeto en miles o millones de figuras geométricas diminutas. Pequeños polígonos, ¿no? Sí, hexaedros o tetraedros muy simples que llamamos elementos, y están interconectados por unos puntos que llamamos nodos. Leyendo sobre esto en las notas, me imaginaba una analogía. Es como resolver un rompecabezas tridimensional gigantesco, donde cada pieza le está susurrando a su vecina cuánta carga o peso está soportando en ese exacto milisegundo. Es una analogía muy visual y válida, sí, pero hay que hacer énfasis en el riesgo, porque no es un rompecabezas donde las piezas solo se empujan. En el FA, esos nodos transmiten grados de libertad muy complejos. O sea, que no es solo me empujas y te empujo. ¿Qué va?
Transmiten rotaciones, esfuerzos de cizallada, torsión. Todo esto, bajo el capó, no es un software de colores llamativos que hace dibujos bonitos. Es álgebra lineal masiva y cálculo diferencial. Las fuentes mencionan una ecuación fundamental que sostiene todo este tinglado. K por U igual a F. Exacto. La matriz de rigidez global, multiplicada por los desplazamientos, es igual a las fuerzas aplicadas. Suena cortita, pero supongo que tiene mucha miga. Toda la del mundo. Esa matriz K conecta cómo se desplaza cada nodo con las fuerzas que aplicas y ensambla la rigidez de cada uno de esos millones de elementos, basándose en si es acero, titanio o plástico. Vale, entiendo. Y aquí entra un desafío técnico enorme, que es la convergencia de malla. Por pura lógica, si divides la pieza en triángulos más pequeños, el resultado será más preciso. Así es. Entonces, ¿por qué no hacemos siempre elementos microscópicos y ya está? Precisión absoluta siempre. Pues por el coste computacional. El tiempo de cálculo se dispara de forma brutal. Si divides el tamaño por 2, no tardas el doble. A lo mejor el ordenador tarda semanas en invertir esa matriz gigante. Uf, semanas. Por eso haces una malla gruesa, mides la tensión y luego vas refinando solo en las zonas críticas hasta que el resultado matemático se estabiliza. Eso es la convergencia de malla. Claro, el equilibrio entre precisión y tiempo. Pero hay otro peligro gigantesco que mencionan los textos. Un modelo matemático, por muy detallado que sea, es tan bueno como sus restricciones. El principio de garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Eso es. El problema de las condiciones de contorno. Es un riesgo tremendo. Las condiciones de contorno le dicen al software cómo está anclado el objeto. Si tú le dices al programa que el soporte de un motor está fijo de forma perfecta e inamovible, te lo va a calcular así. Pero en la realidad nada es inamovible, los tornillos ceden un poco, ¿no? Exactamente. Si fijas mal un soporte en el software, el resultado matemático es basura digital. Un diseño que en la pantalla parece seguro, pero que en la realidad colapsará a la primera. Y por eso asumo que la validación experimental sigue siendo vital hoy en día. Imprescindible. Fabrican el prototipo óptimo, le ponen sensores físicos y comprueban si las microdeformaciones reales coinciden con lo que predijo esa matriz K. Aquí es donde se pone muy interesante, porque una cosa es simular el soporte de un motor de aluminio, y otro muy distinta, aplicar este método donde los errores matemáticos cuestan vidas, la ingeniería biomédica. En ese campo, el FEA no es un lujo, es una necesidad ética. Imagina diseñar un implante de titanio para un fémur. Claro, el acero o el titanio son materiales predecibles, pero el hueso humano, es un entorno hostil para simular. Es heterogéneo y adaptativo. El hueso responde a la carga. Es la ley de Wolf. Si no se usa, se pierde. Eso es. Y al poner un implante de titanio muy rígido, se produce un fenómeno llamado blindaje de tensiones, o stress shielding. O sea que el implante absorbe toda la fuerza de la pisada. Y el hueso cortical que lo rodea deja de sentir presión. Así que, siguiendo la ley de Wolf, el hueso empieza a degradarse. Se reabsorbe. Sí, y años después, el implante puede fallar porque el hueso a su alrededor literalmente ha desaparecido. Así que simular esto con precisión es vital para modular la rigidez de la prótesis. Pero pasar de una simple radiografía en un hospital a una matriz matemática tridimensional parece magia pura. ¿Cómo evitamos los errores y la basura digital al hacer esa traducción biológica? Partiendo de una tomografía axial computarizada, un TAC. El escáner nos da voxeles tridimensionales y cada uno tiene una densidad radiológica medida en unidades Hounsfield. Ah, o sea que el nivel de gris en la imagen médica es un número de densidad real. Justo. Y el software transforma esos voxeles en nuestra malla matemática. Asigna una rigidez diferente a cada elemento basándose en esa densidad del escáner. Así se evita la basura digital, creando un modelo personalizado para cada paciente. ¡Qué barbaridad! Medicina de precisión aplicada a la mecánica pura. Y esto salva vidas y millones de recursos. Sin duda. Y fíjate que este mismo nivel de precisión también permite ahorros industriales enormes mediante la optimización topológica. Lo de dejar que el ordenador esculpa la pieza. Sí, le das las restricciones y el algoritmo te dice dónde sobra material. Identifica qué partes de la malla no están soportando cargas y matemáticamente las va borrando, iteración tras iteración. Y por eso vemos hoy en día piezas en los aviones o coches de Fórmula 1 que tienen formas asimétricas, como orgánicas, casi como raíces. Es el diseño óptimo. Y no solo calculan cargas estáticas, el software también predice la fatiga.
el daño acumulado por doblar un clip de papel cientos de veces, ¿no? Exactamente. Antes de que ocurra el primer microagrietamiento en la vida real, el software predice el fallo por ciclos de carga usando las curvas de fatiga del material. Esto nos lleva directos a las aplicaciones futuras de las que hablan nuestras fuentes. Si ya sabemos predecir la fatiga de un ala de avión o mapear la densidad de un hueso en el ordenador, el siguiente paso lógico es no apagar nunca esa simulación matemática. Entramos en el terreno de los gemelos digitales. Los Digital Twins. Eso es. Imagina tener el modelo FEA de un puente o de una turbina eólica ejecutándose en tiempo real en un servidor, en paralelo con el objeto físico. O sea, los sensores de la turbina real en el mar le mandan los datos del viento al ordenador y la matriz matemática se actualiza en el mismo instante. Segundo a segundo, simulando la fatiga interna que los sensores físicos de la superficie no pueden ver. Pero si la inteligencia artificial acelera esto a segundos, ¿qué pasa con el análisis humano detallado? Porque procesar todo eso en tiempo real es una locura de cálculo. ¿No corremos el riesgo de confiar ciegamente en una caja negra algorítmica y olvidar las matemáticas reales que hay bajo el capó? Si conectamos esto con el panorama general, entiendo el escepticismo, pero la IA no reemplaza la validación matemática rigurosa. Menos mal, porque me asustaba un poco. A ver, el aprendizaje profundo, o deep learning, se usa para entrenar modelos que exploran millones de diseños en segundos. Actúa como un filtro potentísimo. Hace el trabajo sucio y rápido. Exacto. Pero el diseño final siempre, y esto es clave, siempre pasa por el solver matemático tradicional para su certificación. La IA es una herramienta para iterar más rápido, haciendo que la supervisión humana sea aún más estratégica. Vale, tiene mucho sentido. Entonces, recapitulando este viaje intelectual que hemos hecho hoy, hemos pasado de la era de destruir prototipos físicos a martillazos en laboratorios a entender esa enorme matriz matemática K. La revolución de la discretización. Sí. Y de ahí a los implantes médicos personalizados a partir de un TAC, hasta llegar a estos gemelos digitales potenciados por inteligencia artificial. Todo interconectado. Así que la próxima vez que quienes nos escuchan vuelen en un avión, miren por la ventanilla y vean el ala vibrar, o vean a alguien con una prótesis. Recuerden que están presenciando millones de cálculos finitos, polígonos virtuales trabajando en armonía para mantenernos a salvo. Es una reflexión muy acertada. Y para cerrar, partiendo de todo lo que hemos analizado en estas fuentes, me gustaría dejar un pensamiento abierto que empuja los límites actuales. A ver. Si ya podemos convertir un escáner médico en una malla tridimensional perfecta y la inteligencia artificial puede simular su comportamiento en segundos para crear un gemelo digital, Sí. ¿a qué distancia estamos de tener un gemelo digital completo de nuestro propio cuerpo? Un modelo funcionando en un servidor, 24 horas al día, que nos avise de un microagrietamiento biológico años antes de que sintamos el primer síntoma. Un mapa predictivo de nuestra salud en la nube. Qué vértigo, pero qué fascinante al mismo tiempo. Da para reflexionar. Hasta la próxima exploración de las fuentes. Hasta la próxima.